Me sorprende ver la cantidad de instrumentos en la plataforma, no caen y me devuelven el tiempo para los que estuvimos aquí meses atrás, que el pastor José Ángel, ¿verdad?, llamó a algunos, ¿verdad?, y era nada más una visión. ¿Se acuerdan? Los que estuvimos aquí, era como una visión y dijo, alguno aquí más o menos toca algo, ¿verdad? Y se subió Roger, ¿verdad?, y cada uno agarró un instrumento, pero era una visión nada más. Y entonces estar hoy y ver esto lleno es algo maravilloso, porque todo lo que Dios dice siempre lo dice adelante, ¿verdad? Él ya ve las cosas en el futuro y ya lo estamos viendo. Qué cosa más maravillosa. Sacan la tarea, le dije a Paola ahora, ¿verdad? Sacan la tarea, qué bárbaros, ¿verdad? Pudimos cantar, pudimos hacerlo todo. Yo sé lo que significa los ensayos detrás de todo esto. Yo sé lo que significa estar pensando en las notas y aquí y allá, ¿verdad? Así que démosle un aplauso a todos ellos que creyeron en la palabra. Gustavo, sé que es un trabajo arduo, ¿verdad? Y Erika también, pero el Señor respalda cada uno de estos esfuerzos y así es como se van levantando nuevas generaciones. Tiempo atrás también en un momento nos quedamos sin nada de músicos, ¿verdad? Y fue una temporada donde Gustavo llegó, ¿verdad? Y donde había llegado Joaquín y volvió a levantarse y son como temporadas del Señor, así que los que están empezando, no piensen que siempre va a ser así, ¿verdad? Apenas empezando y todo, sino que el Señor tiene grandes cosas para cada uno y que pueden levantarse y pueden hacer cosas maravillosas. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Un tema importante que vamos a ver hoy, muy lindo y muy profundo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia porque a lo largo de esta serie vamos a estar desmenuzando esta porción de la Biblia que habla acerca de la armadura de Dios. En la escuela dominical se habla bastante y los niños hacen dibujitos y todo yo me acuerdo que así fue como lo aprendí yo, y entonces nos enseñaban el dibujito de un soldado romano, ¿verdad?, para acordarnos de cada una de las partes de la armadura de Dios. Y para el que nunca ha aprendido esto va a ser muy interesante, así que leamos toda la porción que habla de este tema y después vamos desmenuzando a poquitos. Y es Efesios 6:10, del 10 al 18. Yo se los leo en Nueva Versión Internacional para que el que es nuevo en el Señor y nuevo leyendo la Biblia tiene diferentes versiones, diferentes lenguajes. Entonces, si para usted la versión que tradicionalmente usamos le cuesta entender las palabras porque algunas son un poco antiguas, si usted lee Nueva Versión Internacional u otra, de pronto entiende más de qué es lo que están hablando los versículos. Yo les leo en Nueva Versión Internacional. Dice así: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Bueno, ahí es donde está explicado cada una de esas partes de la armadura. Pero antes de que podamos ver esta analogía que se hace, ¿verdad?, de las partes de un soldado, necesitamos establecer algunas bases para entender.
Porque aquí nos está hablando de algo muy importante, como de una guerra. Cuando hablamos de un soldado, ¿verdad? Cuando hablamos de una armadura, estamos hablando de una guerra. El problema es que en nuestro país, decía un amigo nuestro argentino, es que los costarricenses no entienden de guerras, porque no la hemos vivido. Nunca hemos estado, ¿verdad? A menos de que usted haya estado en el 49, ¿verdad? Por unos pocos días, nunca hemos estado en un ambiente de guerra. Lo más convulso que hemos tenido son los paros, ¿verdad? O las huelgas, ¿verdad? El famoso combo de Lis y cosas así. Pero nosotros, ¿verdad? Nunca hemos estado en un ambiente de guerra y gracias a Dios nunca hemos estado en un ambiente donde tenemos que mandar a nuestros hijos a prepararse para el ejército. Sin embargo, eso nos resta un poco de claridad con respecto a lo que significa estar preparados y estar entrenados. Entonces, tenemos como que tratar de hacer idea, ¿verdad?, a lo que significa para otras personas. Eso nos hace ser muy tranquilos, ¿verdad? Y que cuando nos hablan de cosas, las tomamos como un poquito más relajados. Pero la Biblia nos habla de otra cosa y nos dice, un momentito, ¿verdad? Tenemos que tener una claridad. Lo primero que tenemos que tener claridad es que tenemos un enemigo y que estamos envueltos en una batalla espiritual, que nuestra batalla no es natural. Eso es lo que nos están diciendo los primeros versículos. Hay un enemigo y es una batalla espiritual. No es contra personas, no es contra ideologías, no es contra movimientos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad?, sino que es en un ambiente espiritual. Nosotros entendemos este nivel natural. El nivel natural es lo que, digamos, estamos viendo aquí usted y yo, pero hay otro nivel que es el nivel espiritual, donde nos abre los ojos de pronto el apóstol y nos dice, hay poderes, hay autoridades, potestades que dominan en este mundo de tinieblas, fuerzas malignas en las regiones celestes. Entonces, hay cosas que nosotros, ¿verdad?, en lo natural no percibimos, pero que no lo percibamos no quiere decir que no existen, ¿verdad? Sí existe un mundo espiritual, pero no se me asusten, no vamos a entrar en asuntos de terror, ¿verdad? Sino que vamos aclarando. Entonces es un asunto sobrenatural, no es intelectual, no es emocional y no es físico. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si usted está en contra de personas, de religiones, razas, ¿verdad?, ellos no son el enemigo, porque si es su enemigo, ¿cómo va a hacer usted para ganárselo en amor? ¿Verdad? ¿Cómo va a hacer usted para acercarse a una persona y ganarla para Cristo si es su enemigo? ¿Verdad? Si yo lo veo como enemigo, entonces lo que quiero es destruirlo. Pero entonces nos dice, no es contra personas. Por más mala que sea una persona que esté haciéndole daño a usted, no es contra él. Porque si no, entonces se nos acaba, ¿verdad?, el tema del perdón y de la misericordia, que es lo que nos habla el Señor. Y nos aclara también cuál es nuestro enemigo. Nuestro enemigo tiene nombre, ¿verdad? Se llama Satanás y es una guerra muy definida que tenemos que tener claridad. Vamos a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5:8. ¿Soy yo o hay un pitillo? Es que como ando resfriada, no sé si soy. Muy bien. Dice así, 1 de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Entonces hay algo real, hay un enemigo que está en contra de nosotros. Ahora, aclaremos también otro aspecto. Culturalmente, ¿verdad?, de pronto, desde el punto de vista oriental, ¿verdad?, los que han escuchado el yin y el yang, ¿verdad?,
Entonces es como una forma de pensamiento que dice que para que haya bien tiene que haber mal, ¿verdad? Para que haya un héroe tiene que haber un malo. Pero eso es complementariedad que se necesitan. Pero eso no es lo que nosotros vivimos, para que nos quede claro. Dios no necesita de un enemigo. Esta no es una guerra continua. Es una guerra que tiene un inicio y que ya tiene un final establecido. Nuestro Dios es un Dios infinito, sin principio y fin. Y en medio de todo eso, hubo alguien, un ser espiritual, un ángel que se creyó más que Dios y quería recibir la adoración. A él le tocaba dar adoración, pero él quería de pronto recibir la adoración. Y entonces fue echado, ¿verdad?, del lugar que tenía, caído, y ese es Satanás. Pero como ella tiene, y ella perdió, ya está definido su final, ya él está vencido. Pero en tanto de ese tiempo, aunque ya está vencido y él lo sabe, está en un berrinche completo diciendo: aquí me llevo en banda a todos los que yo pueda. Esa es nuestra guerra. Ya el enemigo está vencido y no es para siempre que vamos a estar en esta lucha. Es temporal, pero es una lucha que ya está definida. No es que va a cambiar en algún momento, ya está definida, ya está vencido. Lo que tenemos que hacer es resistir. Y entonces él dice: me llevo en banda a todos los que yo pueda, ¿verdad? ¿Y por qué es que sucede esto? Me decía mi hijo Alejandrito un día: porque hay gente que no cree en Dios, porque Dios no los obliga, ¿verdad? En su pensamiento. Él puede, entonces diga: cree en mí y punto, ¿verdad? Entonces yo le digo: mi amor, es que eso es lo maravilloso de cómo nos creó Dios, que Él nos creó para que tuviéramos relación con Él, y Él quiere que salga de nosotros, querer estar con nosotros y que nosotros lo amemos. Digo yo: imagínese que yo lo tenga a usted obligado y le diga: usted me tiene que amar y me tiene que abrazar y dar besos. No me voy a sentir bien porque sé que usted lo está haciendo forzado, ¿verdad? Entonces así es Dios con nosotros. Permite que sucedan estas cosas y es de nosotros esa decisión, ¿verdad? Entonces el enemigo quiere molestarnos para separarnos de Dios. Nosotros tenemos que ser firmes para demostrar ese amor que le tenemos a Él. Amén. De eso se trata esta guerra. Entonces es a nivel espiritual. Y si hay un enemigo, y un enemigo que no descansa, ¿verdad? Eso es importante de entender. Pero necesitamos aclarar un poco acerca del tema de los extremos. Porque cuando se nos abren los ojos y decimos: hay una guerra, ¿verdad?, hay gente que entra en pánico y hay gente entonces que entra en histeria colectiva, ¿verdad? Entonces cuando se dice la gasolina va a subir, ¿verdad?, y todo el mundo corre a las gasolineras, ¿verdad?, y se hace un caos. Entonces cuidémonos de los extremos. Cuidémonos de no dejar que el temor entre en nuestro corazón, porque de eso no se trata. Como dijimos, es una guerra que ya está ganada. Ahora, cuando nosotros enfatizamos demasiado, vemos demonios en todo lado, ¿verdad? Entonces, por ahí de los 80s hubo una corriente evangélica, ¿verdad?, que de pronto, ¿verdad?, tratando de que la gente abra los ojos, de pronto habían demonios en todo lado, ¿verdad? Entonces, yo estaba chiquitilla para eso. Entonces fue cuando salió que todas las canciones, si uno le daba vuelta, imagínense, el cassette, ¿verdad?, si corría el cassette al revés, cuando estaban cantando, de pronto se oía ahí, Satanás, ¿verdad? Claro, entonces yo me digo: pero ¿quién se ponía a escuchar todas las músicas al revés, ¿verdad? Y cosas así. Pero tengamos cuidado. Primero, no asusten los niños. Un día conversábamos con unos amigos de esto, ¿verdad? Y cuando nosotros estábamos chiquitillas y se hablaba mucho de eso, es cuando salieron los pitufos. Y entonces dieron una charla, ¿verdad?, a la iglesia a la que íbamos, que los pitufos son del diablo, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas nosotros las escuchamos, pero yo era una niña. Nosotros primero ni siquiera teníamos plata para comprarnos pitufos, ¿verdad? Ni teníamos nada de eso. Nunca tuvimos. Pero a mí me costaba dormir porque yo me recordaba de lo que dijeron y que a una persona le salió y que arruñó un niño y que tenía una candela por dentro, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces,
Al final, más bien la cosa salía al revés, porque estaba uno atemorizado, ¿verdad? Más bien tenía pesadillas de cosas que ni siquiera había escuchado. Entonces, a veces las personas se equivocan, ¿verdad? Y entonces enseñan a los niños a reprender espíritus y cosas y todo. Entonces, más bien los están asustando, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con estas cosas. Muchos, ¿verdad? Por su curiosidad terminan siendo como especialistas en ocultismo, pero agarre usted su Biblia, ¿verdad? En donde dice que usted tiene que sentarse a tratar de echar un espíritu inmundo, pero necesita saber cuántos nombres tiene, cuántos son, cómo es su forma, ¿verdad? No es necesario todas estas cosas. Fui cuando estaba empezando en la consejería, me acuerdo que fui a un seminario, y ya ahora con un poquito más de madurez, digo, bueno, hay que pesar las cosas, pero las cosas se pesan solo cuando usted tiene más conocimiento de la palabra de Dios, para que sepa siempre revisar lo que se diga en un lado, que se diga en un púlpito, ¿verdad? Que lo lea en Facebook, ¿verdad? Todo siempre busque con la palabra de Dios para que vea si tiene respaldo. Y me acuerdo que fui a ese seminario de liberación y sanidad interior y no sé qué cosas, ¿verdad? Y entonces era toda una explicación de cómo había que sentar a la persona aquí en el centro, ¿verdad? Había una atrás, una aquí, una acá, como si fuera en forma de cruz. Aquí adelante la persona que oraba por liberación, que no la tocara, ¿verdad? Y los otros dos atrás, orando para cubrir al que está orando, eso era un enredo, ¿verdad? Entonces a mí más bien me dio mucho susto, ¿verdad? Que había que tener listo papel y de todo, porque los demonios salen con la saliva y que salen con los vómitos. Entonces, esto es como un efecto, ¿verdad? Un efecto de persuasión, porque es como cuando le dicen a usted que hay piojos. Bueno, yo que trabajo en una escuela, dicen, hay piojos, y ya usted le pica la cabeza, ¿verdad? Entonces le dices, por la saliva, y usted entonces comienza a salivar y comienza a ver, seguro tengo algo adentro, ¿verdad? Entonces comienza así como el susto. Pero después, ya viendo en la Biblia, ¿dónde está toda esa estrategia? Dígame usted, ¿dónde está? No. Y me pongo como a pensar y me acuerdo, bueno, ¿dónde están como todos esos como ordenamiento y cosas raras, verdad? No. De hecho, me acuerdo una vez, mira, que en realidad es un asunto sencillo que ya les voy a explicar, porque no somos nosotros, es Dios, es el poder de Dios. Una vez estábamos también jovencitas, y no aquí para que nadie vuelva a ver a nadie, estaba papi, ¿verdad? Y como que ya había terminado el servicio y todo, ya la gente se estaba yendo y estábamos Erika y yo así como a un lado de la plataforma, y papi se quedó hablando con una persona, ¿verdad? Que al final así, que lo buscan y todo para hablar, y estaban sentados ahí en la plataforma, ya papi iba a orar por él y nosotros ahí vacilando nada más esperando, cuando comienza a orar por la persona, y la persona comienza, ¿verdad? Nosotros se volvimos a ver así porque se sintió feo, y cuando papi comenzó a orar, la persona dijo así como con una voz un poco rara, ¿quién es Jesús? Yo no lo conozco, ¿verdad? Entonces se nos pararon los pelos y Erika hicimos, ¿verdad? Nos fuimos para afuera. Papi oró por la persona, declaró que Jesucristo es el Señor, ayudó a la persona a orar y declarar que Jesucristo es el Señor de su vida. Y si Jesucristo es el Señor de nuestra vida, todo lo demás tiene que huir. No hubo una cosa rarísima, no hubo toda una estrategia. Es que es el poder de Dios y la confianza, ¿verdad? La confianza para decir, es que el poder de Dios, como puede hacer que un espíritu salga, si son 8 o 20 o cualquier nombre que tenga, es el poder de Dios, ¿verdad? No somos nosotros. Entonces tengamos mucho cuidado con corrientes, ¿verdad? Y siempre busquemos lo que dice la palabra para buscar balance. Me decía una amiga también que estábamos hablando del tema, que estaban en una guerra espiritual, ¿verdad? En la iglesia, y está muy bien porque hay que orar, porque de eso nos habla la Biblia, orar. Y entonces, espíritu de tal fuera, espíritu de tal fuera. Pero ya como no sabían qué más espíritus, ¿verdad? Decir la persona hace espíritu de cochinada.
porque a veces le ponemos hasta, inventamos nombres de cosas. Dice Dante Gebel que ahora le echamos la culpa de todo al diablo y a la tiroides, ¿verdad? Porque queremos como ver espíritus en todo. Entonces, balanceemos las cosas, ¿verdad? Busquemos el balance para no generar también susto en nosotros, ¿verdad? Y no meternos en cosas que la Biblia no nos está diciendo que nos metamos. Ese es un extremo. No sé si ustedes lo han dicho, pero es un dicho casi que popular aquí en Costa Rica, que uno dice, la sangre de Cristo. Y cuando sucede algo, ¿verdad? Me cubro con la sangre de Cristo. El dicho no está mal, el problema es que es un dicho, ¿verdad? Y cuando decimos la sangre de Cristo, no es un conjuro, ¿verdad? No es que el decir el asunto, ¿verdad?, ya va a generar un cambio. Cuando se dice la sangre de Cristo, dice un autor, no es un hechizo, no es un conjuro, no son palabras místicas. Es la expresión de una fe inteligente, activa y vital en Cristo, el Cordero que al derramar su sangre derrotó por completo al diablo. Es una declaración de fe, ¿verdad? Pero si no hay fe y es nada más que yo digo por decir, ahí no está el poder de Dios como tal. Entonces tenemos como que abrir nuestros ojos para entender que cuando hablamos también de la armadura, no es un asunto que yo digo, pongo la coraza, ¿verdad? No es nada más decir, es una vivencia, ¿verdad? Y una vivencia que tiene que estar con claridad en nuestra mente. Ese es un extremo. Y ahora tenemos por el otro lado otro extremo que está viviendo nuestra iglesia cristiana, que entonces, ¿verdad?, como no le gusta ese extremo, dicen, hay fanáticos y todo, ¿verdad? Entonces tenemos otro extremo donde no se habla para nada. Entonces no existe. Donde casi que es un evangelio nada más de positivismo y moralidad, pero no podemos eliminar partes de la Biblia. La Biblia habla de esto y es muy clara, es una guerra. Había antes una obra de mimo que se hacía, que no era un mimo, era una obra de teatro, de una muchacha que decía, yo no creo en el diablo, ¿verdad? Y mientras el diablo haciendo nudos para amarrarlo, decía, yo no creo en estas cosas, pero mientras pasa diciendo, yo no creo en estas cosas, la está atando, ¿verdad? Y la está amarrando y al final queda así, ¿verdad? Diciendo, yo no creía en estas cosas y terminó toda amarrada. Entonces tengamos mucho cuidado también, porque nuestro evangelio no es de moralidad y positivismo. Decía Pablo, yo lo que hablo es solo una cosa, es Cristo y Cristo crucificado, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que nosotros tener claro. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, que murió por nosotros, nos dio salvación y resucitó, ¿verdad? Que Él vive, ¿verdad? Y que Él siempre ha vivido y siempre va a vivir y nos ha salvado, nos ha redimido a nosotros. Ese es el fundamento de nuestra fe y a lo que tenemos que tener claridad. No son charlas de positivismo, ¿verdad? Ni podemos hacernos de la vista gorda de cosas que sí son reales. Sí son reales. Hay una guerra que es espiritual. Estaba escuchando una serie de charlas que me encantó, que dice desenmascarando el enemigo, y que es donde tenemos que tener claridad cómo está trabajando el enemigo en nuestros tiempos. La Biblia nos habla de Satanás como el mentiroso, el padre de la mentira. Entonces, ¿cómo es esa estrategia? Es engañándonos con mentiras, ¿verdad? Engañándonos continuamente, porque su propósito es alejarnos de Dios, es buscar separarnos de los demás. Dios nos llama a unidad, los unos con nosotros con Dios y los unos con nosotros. Pero el enemigo viene a tratar de polarizarnos, de separarnos, viene a separar la familia, viene a separar el matrimonio. ¿Y cómo lo hace? A través de la mentira. Él es el acusador. A través de estarnos recordando, ¿verdad? Y acusándonos, de decir, ¿quién es usted? Usted no es aquel que hizo esto y el otro. ¿Qué se cree? ¿Verdad? Aquí sentado, bien bonito, pero quien supiera, ¿verdad? Todo lo que usted hace, qué malo que ha sido, ¿verdad? Ese es el enemigo. Y además es el falsificador, que quiere que nosotros nos desilusionemos de la fe
y que comencemos entonces a decir que sabemos que hay en Dios, pero que eso no va conmigo, ¿verdad? Y tratar de cambiar las cosas y entonces tratar de ponerlo las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? Pero es el enemigo y necesitamos desenmascararlo. Ahora en estas últimas semanas en Canadá, por primera vez se inscribe un niño en el registro sin género, es decir, se inscribe fulanito y no es ni hombre ni mujer, para que después cuando sea más grande pueda escoger qué quiere ser. Y ese es el enemigo y todo el mundo aplaude. Y entonces si usted lo forma de una u otra forma, entonces estamos totalmente al revés. Los padres son negligentes porque están forzando. Son antivalores que vienen del enemigo. Ahora, nos peleamos con las personas o hacemos guerra espiritual, ¿verdad? No podemos nada más llegar y decir yo estoy en contra. Nuestra estrategia es clara, ¿verdad? Y es clara a través de la luz del Señor que está en nosotros y que da ejemplo, ¿verdad? Y viene el acusador, y ¿saben cómo? Uno lo ve en el Facebook, diciendo, sí, esos que fueron a una marcha, ¿verdad? Y que a mis hijos los educo yo, pues edúcalos. ¿Saben quién es ese hablando? ¿Es una persona o es el enemigo? ¿Verdad? Que entonces lo hace usted entonces dudar y decir, ay, sí, son unos malcriados, ¿verdad? Yo mejor me quedo callado y no digo nada, porque ese es el acusador hablando. Pero no, necesitamos abrir nuestros ojos y entender esta lucha que tenemos. Y entonces necesitamos ubicarnos, porque la estrategia es clara. Dios no nos deja así. No nos dice nada más, bueno, aquí está guerra y a ver cómo hace, ¿verdad? No, Él nos da una estrategia y es todo esto que vamos a ir profundizando domingo a domingo. Vamos a ir a Mateo 5:3. Perdón, les voy a cambiar. Vamos a Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 al 17. La estrategia del enemigo en esta guerra es desilusionarnos, es hacer que nosotros perdamos la fe, que neguemos la fe, y busca hacerlo a través de atarnos a placeres, a fama, a posesiones, una vida mundana. Una vida mundana nos aleja, ¿verdad?, del Señor. ¿Y qué es una vida mundana? Una vida atada a placeres, fama y posesiones. Eso nos distrae completamente. Veamos lo que dice Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y si nos vamos a este mismo Primero de Juan, pero al 2:6, vamos más arribita. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Nuestra guerra es la misma que vivió Jesús. Él pasó por las tentaciones, ¿se acuerdan? Fue al desierto y el enemigo lo tentó. Pero Él supo responder. Esa es nuestra clave también de la posición que tenemos que tomar, ¿verdad? Ahora, vino y con la primera tentación y se fue, pero ¿usted qué cree? Que dijo, ay, ya no me salió, me fui, ¿verdad? No, volvió una segunda y volvió una tercera. Es persistente. Pero Jesús no se desesperó. Dijo, ay, usted otra vez, ¿verdad? No.
él fue persistente y consistente, ¿verdad?, en la palabra, en declarar la palabra. Entonces, ¿cómo es nuestra forma y cómo es nuestra estrategia? Vivir como Jesús vivió. Tenemos que vestirnos de Cristo, de lo que Él ya ha ganado. Nuestra estrategia debe incluir humillación. Esta es una característica importantísima. Humillación significa que no soy yo la que llego a hacer y deshacer. Es el poder de Dios en mí, pero eso solo se logra cuando yo me someto al Señor, cuando yo permito y soy obediente a su palabra. Dice Primera de Pedro 5. Ya lo leímos, dice: practiquen el dominio propio, más uno antes del que leímos, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Pero para poder entregar todo, primero me tengo que humillar, tengo que entender que dependo de Él, tengo que recibir todo lo que Él me ha dado y creerlo verdaderamente. Pero necesito humillarme. Nuestro mundo, este mundo mundano, cada vez nos infla más. Me siento, ¿verdad?, que yo soy doña toda. Entonces, cuando pensamos en la guerra espiritual, nos imaginamos nosotros como el héroe de la película, ¿verdad? Así como si uno fuera, no sé, Capitán América o algo así, ¿verdad? Como que usted es el que va ahí, ¿verdad?, y el que sale vencedor y todo. Eso refleja nuestro orgullo. Yo voy y yo arrebato y yo, ¿verdad? Pero es que la estrategia de Dios no es así, ¿verdad? Es al revés. Nos humillamos y el Señor gana por nosotros, ¿verdad? Es el poder de Dios que va delante de nosotros, ¿verdad? Él es el que nos va guiando. El capitán de nuestro ejército es Él, no somos nosotros. Entonces necesitamos aprender a humillarnos y no vivir en soberbia. Es que no somos nosotros, en realidad los que luchamos, ¿verdad? Es el Señor por nosotros, es el poder de Él en nosotros. Y si le damos nuestras ansiedades, le entregamos todo a Él y nos llama a ser sobrios. Dice: practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Eso es lo que necesitamos practicar aún más. Ser sobrio es una persona que no tiene los estados alterados. Si usted se mete unos traguillos, usted tiene sus estados alterados, ¿verdad? Adormecidos algunos, ¿verdad? No ve bien, no está claro. Es como si estuviera medio dormido. Necesitamos estar alertas, apercibidos, no despistados. A veces le digo a Joaquín: amor, ya le pregunté tal cosa. Y me dice: sí, ya me preguntó. Y le digo yo: ¿y qué me contestó? Porque no me acuerdo si lo pregunté y ni siquiera tampoco qué me contestó. No podemos andar así, como que, dice: ¿en qué momento me dijeron? ¿En qué momento sucedió? No se acuerda dónde dejó las cosas, porque andamos con la mente en otro lado. Eso no es estar atento. Yo trabajo en una escuela, entonces hay chiquitos que hay que ayudarlos porque tienen déficit de atención. A veces da risa, porque se sienta usted y le dice: ok, tiene que resolver esto de esta manera, aquí y allá. Y me están viendo así, ¿verdad? ¿Entendió? Sí. Me voy y vuelvo y todavía dice: ¿qué era? ¿Verdad? La mente estaba en otro lado, ¿verdad? Entonces necesitamos tener claridad que no podemos estar pensando en nuestros afanes del mundo. Que ropa, que si la pareja, que si esto, que si el otro, que las salidas, que la plata, que la dieta, que el gimnasio y que todas las cosas. Todo eso pasa, ¿verdad? Sino que nuestra mirada tiene que estar centrada en lo importante, en entender que el enemigo quiere destruirnos, quiere alejarnos de Dios. Y necesitamos entonces todos los días, ¿verdad?, decirnos: ¿a dónde estoy? ¿Estoy cerca? ¿Estoy de la mano de mi Dios? ¿O me estoy alejando y estoy dormido? ¿Verdad? Cuando de pronto nos damos cuenta, estamos alejados. Nuestra armadura es una vivencia continua. No es que entonces cuando percibo, siento que hay algo, ¿verdad?, como si fuera, es que ayer vi Avengers, entonces estoy aquí como Iron Man, ¿verdad?, que hace así la mano, ¿verdad? Entonces ya viene y se le va poniendo toda la armadura en el momento.
No es un asunto que yo me quito y me pongo. Es un asunto que tengo que mantener. Decía un comentarista que me gusta mucho, ¿verdad? En inglés, 3 cosas: put on, keep on y rely on, ¿verdad? 3 cosas que es: me lo pongo, lo mantengo y dependo de él, ¿verdad? 3 cosas, pero no puedo estar ahí como que me quito, me pongo, me quito, me pongo, ¿verdad? Ni que de pronto salga como algún despistado que sale de la casa y se va sin zapatos, ¿verdad? No puede andar la armadura así, ¿verdad? O sin una parte, porque si sale sin una parte, entonces ya perdió, ¿verdad? No puede un soldado ir a la guerra si no está con todo puesto, porque esa parte que dejó descubierta es la parte que puede hacer que usted caiga. Entonces no es nada más decir, ahora sí, entonces voy a luchar y me voy contra el enemigo, pero si no estás preparado, para eso está este ejemplo de todas estas cosas. Necesito estar vestido de Cristo y entender esta guerra, esta firmeza en lo que yo creo, porque después cuando la palabra habla de esa armadura que vamos a ir revisando los siguientes domingos, tiene un sentido maravilloso, porque dice el cinturón de la verdad. ¿Cuál verdad? No es decir, me pongo el cinturón de la verdad. ¿Y qué es eso? ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¿Verdad? Cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Por eso es que estamos vestidos de Cristo. Y el enemigo, ¿qué es lo que hace? El enemigo es el mentiroso. Y yo estoy vestido de la verdad. Eso significa que me quiere afectar a mí con mentiras. ¿Y cómo es que yo entonces puedo defenderme? Con la verdad. Las primeras partes de la armadura es muy interesante porque son de protección, ¿verdad? Unas son de avanzada y unas son de protección, porque tienen que estar las 2 cosas, ¿verdad? No puede tirarse en avanzada si no está protegido. Así como Jesús en las tentaciones, ¿verdad? Y él contestaba, venía el enemigo, yo puedo, y dice la Biblia aquí, y Jesús con toda tranquilidad, no, dice la palabra que tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces está con el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, ¿verdad? Protegiéndolo aquí como el pecho. La coraza de la justicia. ¿Qué es la justicia? Usted es una persona justificada y el enemigo quiere venir y decir, ¿quién es usted? ¿Verdad? ¿Usted qué se cree? ¿No se acuerda? Todos los desastres que tiene ahí atrás. Usted es un pecador. Usted es un agresor. ¿Verdad? Usted es un alcohólico, usted es un adúltero, ¿verdad? Usted es una persona mala, llena de orgullo, llena de falta de perdón. Pero entonces, ¿qué significa la coraza? Que me está protegiendo. Yo digo, yo soy justificado. Yo estoy justificado. ¿Y estoy vestido de quién? De Jesús. Porque estoy justificado por gracia, no por mis propios méritos. Entonces, sí, es cierto, pero vamos caminando justificados, ¿verdad? Por el Señor, no por mí mismo, por el Señor. La fe como escudo, el mensaje de la paz, ¿verdad? Que son las sandalias. Esto me encanta, porque significa que estamos protegidos, pero vamos caminando. Usted va caminando y el mensaje de las buenas nuevas es el que trae luz, ¿verdad? No es como ir ahí, tiro bombas y todo. No, es que yo voy diciendo, Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y a como voy caminando, se va llenando de luz. Y donde está la luz del Señor, las tinieblas tienen que huir. Ese es el adorador. El adorador es el que va declarando continuamente, como decíamos ahora, eres Rey de los cielos, ¿verdad? Eterno Dios. Y entonces la luz de Cristo va llegando a los lugares donde no está. El enemigo tiene que huir, ¿verdad? Porque ya está vencido. Simplemente cuando hay luz, las tinieblas se tienen que ir. Y ese es el evangelio, donde estamos declarando y donde estamos llevando, ¿verdad? Ese mensaje de las buenas nuevas. El casco de la salvación, que es su redención, su resurrección, nuestra vida eterna. Es cuando está protegida mi mente, ¿verdad? Mi mente, yo soy salvo. Soy salvo aquí y soy salvo para algo. Jesucristo resucitó y me va a llevar a mí también. Tenemos vida eterna, tenemos salvación por Él, ¿verdad? Y la espada del Espíritu, ¿verdad? Que es la declaración poderosa de la palabra de Dios en conjunto con la oración guiada por el Espíritu. Entonces no es simplemente decir cosas por decirlas, ni decir la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Es creer, es vivir, ¿verdad? Es constantemente entender y vivir, ¿verdad? No es que Jesús nada más dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad?
No es decir por decir, es que lo vivía, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros necesitamos hacer, comenzar a vivir esas cosas. ¿Que nos cuesta un montón? Sí, nos cuesta un montón, en especial por nuestro orgullo, porque no nos gusta que nadie nos mande, no nos gusta que nadie nos diga, usted tiene que cambiar eso, ¿verdad? Se nos revuelca todo, pero esa es la primera parte. Si usted no se deja, ¿verdad? Si usted no suelta todo, el poder de Dios no va a poder actuar a través de usted, porque primero necesitamos humillar y reconocer quién es Él. Todo es un conjunto maravilloso y apenas son pinceladas, y cada domingo en esta serie yo sé que va a ser sumamente poderoso, ¿verdad? Porque nos equipa y nos equipa para nosotros mantenernos firmes, ¿verdad? No importa, viene así una flecha, viene así la flecha encendida y usted nada más así, ¡pap!, ¿verdad? No me pegó porque tengo mi escudo puesto, ¿verdad? Viene un golpe, ¡pa!, me pegó, pero estoy protegida, ¿verdad? Y aún así siguen las cosas y yo puedo caminar, ¿verdad? Enseñando la palabra. Cuando ustedes vayan a las casas, cuando ustedes estén en el trabajo, en todo lado que estén, así es como se conquistan las cosas. Cuando usted se acerca, ¿verdad? Cuando usted se acerca a las personas, Jesús se acercaba a las personas en pecado para ofrecerles su amor y su misericordia, ¿verdad? Entonces Él estaba vestido de Él mismo, ¿verdad? Entonces iba, caminaba y la luz entonces de pronto llegaba donde no se podía llegar, ¿verdad? Necesitamos tener esa claridad, no susto, pero sí claridad, y claridad que no podemos perder. No es un momento, no es por hoy y en la noche no. Es en todo momento que tenemos que tener claro que nuestra lucha y nuestra vida es espiritual. Caminemos entonces de forma sobrenatural como caminó el Señor Jesús. No dejemos que nada nos esté afectando. Quiero declarar para ustedes una palabra muy linda que está en Primera de Juan. Se la leo en una versión que me gustó mucho, que lo aclara. Primera de Juan 2, 12 al 14. Dice así, cierre sus ojos si quiere. Que es un recordatorio de lo que ya somos y que nos toca a todos. Dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, que han ganado la batalla contra el enemigo. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Eso somos nosotros. No importa si usted tiene muchos años en el cristianismo o tiene poco tiempo de conocer al Señor. Todos en esta batalla ya hemos ganado. El Señor ha ganado por nosotros. ¿Está viviendo un imposible? Para Dios todo es posible. ¿Cree que estamos en unos tiempos terribles? El Señor ya ha ganado. Él es el que tiene el poder para cambiar todas las cosas. A Él no lo detiene nada. Y su luz, ¿verdad? Nosotros cantamos y declaramos que su reino venga, ¿verdad? Que su reino se establezca, ¿verdad? Y eso va a hacer que el enemigo huya, ¿verdad? Que la luz de Él y su voluntad se cumpla en nosotros y que todo lo demás se tiene que acomodar
a su soberanía. Esa es nuestra vida en la que nos paramos firmes. Así que en esta semana yo lo invito, siga estudiando. Vuelva a releer estos versículos de la Biblia para que el Espíritu traiga revelación a su corazón, porque al final dice, no dejen de orar, no dejen de orar. No por nada ahora en los anuncios la lámpara está encendida en las madrugadas, ¿verdad? La lámpara encendida significa que desde la pura mañana ya, ¿verdad?, se está declarando el señorío de Jesucristo en este día, en nuestra vida, en esta iglesia, y todas las cosas van a tener que acomodarse a su poder. Así que párese firme, ¿verdad? Párese firme en esta convicción. Póngase la armadura, mantenga la armadura, agárrese de la armadura que es el poder de Dios en nosotros. Amén.